Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a mi canal Las Recomendaciones de Mila. Hoy continuamos con el tema Factores que inciden en la personalidad. Hemos estado hablando de cómo desarrollamos la personalidad del individuo o de nuestros hijos, y en la entrega anterior estuvimos hablando de la primera etapa de 0 a 6 años, donde desarrollamos el carácter, y la segunda etapa de 7 a 11, donde estamos desarrollando la autoestima. Hoy vamos a estar hablando de una tercera etapa, y es de 12 a 25 años. En esta etapa se madura la personalidad. ¿Y cómo se logra? Bueno, trabajando con las herramientas entregadas o adquiridas durante la infancia. Es allí donde nosotros como adultos o comenzando a ser adultos comenzamos a usar tanto el carácter como la autoestima. En esta etapa se pasa de niño a adulto. La personalidad se puede definir como un patrón de rasgos emocionales, cognitivos y comportamentales que son persistentes a lo largo del tiempo. Vamos a ver 3 factores básicos que inciden en el desarrollo de la personalidad o cómo ésta se logra, ¿no? Son el factor hereditario, los factores ambientales y los factores bioambientales, donde ahí se encuentra la constitución física. La personalidad tiene su origen en estos 3 tipos de factores y vamos a desglosar cada uno de ellos para ver. El primer factor son los factores hereditarios o biológicos. Aquí decimos que estos son los factores biológicos básicos, que incluyen la herencia y los factores maternos prenatales, es decir, todo lo que se desarrolló desde el vientre de la madre. Son las características innatas del niño y las heredadas, es decir, la carga genética que viene de los padres, y en este hablamos también de los temperamentos y la manera como se aprende o los tipos de inteligencia, porque necesitamos entender que no todos aprendemos igual, tenemos diferentes tipos de inteligencia. Los factores biológicos, en este incide o se desarrollan los temperamentos. ¿Y qué son los temperamentos? Es la manera natural con la que un ser humano interactúa con el entorno. Pueden ser hereditarios y no influyen los factores externos en el temperamento. Los factores externos son solo estímulos, pero no son los que dan el temperamento. También en este entendemos que es la capa instinto afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter. ¿Y cuál carácter? El que se desarrolló en la primera etapa. En este influye el ambiente, en el carácter o en la modificación del carácter. Ocupa también la habilidad para adaptarse al estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la persona o del individuo y está basada en las características del tipo del sistema nervioso. Conocemos 4 temperamentos básicos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. También tenemos el segundo factor, que es el factor ambiental o los factores ambientales. Estos tienen que ver con la historia de vida del niño o del individuo, la interacción con la familia, situaciones, vivencias, los amigos, incluyen en él el aprendizaje por contigüidad. Estos son los estímulos que se producen ante una reacción. También aquí están los repetitivos, que tiene que ver con cuánta frecuencia ocurren las situaciones. También está el instrumental, que es la conducta que se modifica por las consecuencias. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, nosotros le decíamos: hijo, por favor, ayúdame a hacer tal cosa, o ve a leer o a estudiar, y el niño no lo hacía. ¿Cómo reaccionas tú ante esto? Esa consecuencia lógica que obtiene el niño es la que le va a ayudar a desarrollar su factor de temperamento ambiental.
También tenemos el vicario, y el vicario es por modelaje, es lo que el niño vio en papá y mamá. Como tercer factor tenemos los factores bioambientales y la constitución física. Y ciertamente esto es bien importante porque esta está basada en el desarrollo neuropsicológico y donde están unidas lo biológico y lo ambiental. Fíjense bien, hemos venido hablando de herencia, pero también vimos cómo incide el ambiente. Aquí vemos que los dos se unen. En esta incide la apariencia física. ¿Por qué? Porque la constitución física del individuo hace que él se sienta más o menos seguro de sí mismo. Las experiencias tempranas que tenga el individuo o la persona en la infancia son las que determinan la constitución de la personalidad. Estas estarán unidas a los aspectos biológicos y darán como consecuencia una persona segura de sí misma o no. Ahora, tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos como padres va a incidir en quién es ese niño o cómo va a ser ese niño cuando sea adulto. Te hago una pregunta. ¿Te has imaginado a tu hijo de 30 años de edad? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Quién es ese niño que hoy tiene 7, 8, 9, 10, 11 quizás? ¿Cómo lo ves cuando tenga 30 años? ¿Cómo te lo imaginas? Ese niño que hoy ves que está haciendo las tareas y llora al hacer las tareas, ¿te lo imaginas como un hombre de bien, un hombre seguro de sí mismo, tal vez casado, con hijos? ¿Cómo te imaginas tú a ese hijo? Ahora mi pregunta siguiente es, ¿estás trabajando tú en la educación de ese niño para que cuando tenga los 30 años sea ese muchacho que te estás imaginando? ¿Estás trabajando tú en función de que ese niño que hoy tiene la edad que pueda tener tu hijo a los 30 años sea ese hombre o esa mujer que te estás imaginando? Bien, mi recomendación en este día es que tú puedas hacer lo mejor de tu hijo para que él pueda ser ese hombre o esa mujer de bien cuando sea un adulto. Hemos hablado de la primera etapa donde hablamos del carácter de 0 a 6 años, la segunda etapa de 7 a 11 donde desarrollamos la autoestima y la tercera etapa de 12 a 25 años donde en esta etapa se desarrolla esa personalidad de niño a adulto. Vamos a seguir escuchando los factores que puedan desarrollar una personalidad sana en el próximo encuentro. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que cada una de mis recomendaciones añadan valor a tu vida y a tu familia. Déjame tus comentarios, preguntas o sugerencias y pronto me estaré poniendo en contacto contigo. Bendiciones.